Para ser obsesivos a la hora tenemos que empezar. Ya empezó a grabar Melissa. ¿Ya? Ya. Buenas tardes, noches. Aquí en Guadalajara, una tarde lluviosa, pero con el mismo interés y el gusto de recibirlos a ustedes, a nuestro ponente que nos acompaña. El ambulatorio psicoanalítico, ser y hacer psicoanálisis y espacio psicoanalítico a través de la maestría en estudios psicoanalíticos, les da la bienvenida, agradece su presencia y hoy les ofrecemos un conversatorio de mucho interés por el título y por el expositor. La neurosis obsesiva. Va a ser expuesta por el maestro Rafael Cano Orozco. Voy a presentarlo con su currículum. El maestro Cano es licenciado en Psicología por UTEG, maestro en Estudios Psicoanalíticos por esta institución, Espacio Psicoanalítico. Tiene maestría en Psicología de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad CEDEFIS de Morelia. Psicoterapeuta con enfoque psicoanalítico. Acompañamiento psicodeportivo a deportistas y entrenadores. Docente de licenciatura en Psicología en UVM Campus Zapopan. Docente en la maestría en Psicoterapia en Universidad Humanitas. Docente en maestría en Estudios Psicoanalíticos en esta institución, en Espacio Psicoanalítico. Es un egresado brillante, una tesis muy significativa que presentó en esta institución y pues ahora lo tenemos como profesor. El tema que vamos a escuchar hoy es la neurosis obsesiva. La mecánica es, como lo hemos hecho en los conversatorios anteriores, el maestro Cano hará su exposición de 30 a 40 minutos, comentarios, dudas, observaciones que ustedes tengan, por favor, las anotan, las registran y al final abrimos en un foro, abrimos el espacio para que ustedes a través de sus preguntas, de su intervención, nos hagan llegar todas las dudas que ustedes tengan, todas las aportaciones y todas las observaciones. Maestro Cano, muchas gracias y lo escuchamos con mucho interés. Gracias a usted, doctor, por la invitación y por la oportunidad de seguir aportando a este conversatorio. Para mí es un gusto, un placer y pues bueno, comenzamos con el tema. Obsesivos, sí, a la hora. Qué bueno. Freud, las primeras aportaciones que parecen desde Freud a lo que tiene que ver con la neurosis obsesiva, que en la nosología freudiana pertenece a las neuropsicosis de defensa, hablando también de las neurosis de transferencia, particularmente junto con la histeria de angustia y la histeria de conversión. Ahí aparece la neurosis obsesiva. Freud tiene un escrito de 1896 donde habla sobre la etiología de las neurosis y donde habla sobre la histeria, la obsesión, y la obsesión le dedica seis paginitas, pero es algo muy interesante, digo paginitas porque es muy cortito, pero en realidad ningún renglón tiene desperdicio sobre lo que menciona Freud en cuanto a las características de la estructura de la personalidad obsesiva. Que más adelante pues va a empezar a ampliar más el contexto de las obsesiones con el caso del hombre de las ratas, pero también algo muy interesante es cómo desde los textos metapsicológicos podemos dar cuenta también y desde la parte de las teorías de la constitución psíquica, del desarrollo libidinal, que también influyen muchísimo para que se vaya formando ese tipo de estructura. No, aunque Freud diga que no hay un determinante psíquico para que se dé tal o cual personalidad, tal o cual, neurosis, ya sea histeria, ya sea obsesión, pues sí tiene que ver, digamos, con un conjunto de eventos, con inscripciones en el sujeto,
para que precisamente vaya dándose este tipo de personalidades, ¿no? Dice Freud que pareciera como que la obsesión o la neurosis obsesiva queja más a los hombres, que se pareciera que es más una constitución masculina, pareciera. Y bueno, uno puede ver en el caso propio, pues uno ve su comunidad de pacientes y pareciera que sería todavía razón en eso, ¿no? Pero no necesariamente, como lo decimos, que es un determinante psíquico esta cuestión, para que se dé que a partir de la masculinidad se dé la obsesión, ¿no? Para Freud, habla de estas agresiones ejecutadas con placer, o sea, autoagresiones del sujeto obsesivo, que parten a partir, valga la expresión, de una sensación de culpa que se puede dar en edades muy tempranas, en el momento de no satisfacción a la madre. ¿Por qué el tema de la madre aquí es muy importante? Y bueno, en todo sentido, porque es con el primer objeto y sujeto con el que se tiene contacto y con el que más se tiene contacto en la crianza, ¿no? Entonces, es por eso que la madre juega un papel preponderante, que también pues voy a ahondar un poquito en este clásico de Joel Dor sobre estructuras clínicas y psicoanálisis y todo lo que tiene que ver la representación fálica de la madre en esta dinámica, junto con la ley del nombre del padre. Pero volviendo a esta parte freudiana, hay este tipo de autoagresiones porque tal cual el sujeto, y lo mencionaba yo un comentario que hacía una disertación anterior cuando hablábamos de malestar en la cultura, que decía yo que el obsesivo tiene culpa de desear. El obsesivo siente culpa por desear, porque también hay culpa por su satisfacción y hay culpa por la no satisfacción del otro. O sea, el no poder colmar al otro, en este caso la madre. Entonces, al no sentir que lo colman, hay esta sensación de autoagresión, ¿no? Y todo esto planteado Freud desde su teoría de la seducción, porque tanto Freud como que también podemos, ¿por qué no adular un poquito el caso Juanito? Tomarlo en cuenta en ese sentido, en cuanto a la sobreinvestidura que recibe Juanito de la madre. O sea, un niño muy colmado de amor, sobreinvestido, sobrevalorado, y que realmente esto también lleva a que después toda esta dinámica junto con la ley del padre que se dé la fobia hacia el caballo. Que ahorita pues voy a ir explicando esto y podemos tomar estos dos ejemplos del hombre la rata, este caso Juanito, para dilucidar más la mecánica de las neurosis obsesivas. Entonces, Freud habla de que hay representaciones obsesivas que son los autorreproches, o sea, el sujeto se autorreprocha, hablando de una edad adulta en el sentido de una regresión, porque hay esta repetición en la edad adulta del no colmar al otro, a sí mismo se autorreprocha, y también en un acto, Freud habla de un acto sexual realizado con placer. Sabemos que el acto sexual puede ser no solamente el coito, no lo podemos solamente categorizar ahí, sino también un sentido de placer, que no, vuelvo al punto, pareciera que el obsesivo siente culpa por desear, culpa por sentir placer, que también para él lo primero antes de sentir placer es hacer sentir bien al otro, pero ahorita vamos a ver todo lo que se juega ahí desde el punto de vista de Joel Dor en cuanto a que el placer está no tanto en hacer sentir placer, sino que el otro no lo sienta. Vamos a ver ahorita esa paradoja, ¿no? Entonces, hay acciones, reproche, que tienen que ver con esta agresión sexual, hablando de una actitud masoquista, de esta, que podemos decirlo tomando en cuenta el texto de las pulsiones en esta vuelta hacia lo contrario, en cuanto o hacia la persona propia, en cuanto al autorreproche, en cuanto a la culpa, en cuanto al masoquismo, y en cuanto a que necesita un sádico, el obsesivo, o sea, sádico entre comillas, ¿no? Pero sí necesita alguien que le produzca esa situación sádica, que dice Freud, el masoquista es sádico consigo mismo. Pues pareciera que ahí está muy clavado el obsesivo también. Habla de una represión del reproche, que es un síntoma defensivo primario
En este caso es la vergüenza, la moral y la desconfianza en sí mismo. Hablamos acciones reproche, que es la agresión sexual, y represión del reproche, que son los síntomas defensivos primarios, se hace la vergüenza, la moral, la desconfianza en sí mismo. En un periodo siguiente hay un retorno de recuerdos reprimidos y perturbaciones sexuales actuales. Podemos aquí tomar como ejemplo el hombre de las ratas, donde precisamente se autorreprochaba el desear a esta joven que tenía ahí como amada, ¿no? Y que precisamente también entraba en toda esta discusión interna, este diálogo interno, estas ideaciones de que no puede dejar sola a la madre, o de que también a lo mejor no se sentía merecedor de ella, había culpa por la muerte del padre. Todo esto aquí va encajando, ¿no? Lo que tiene que ver la descripción del caso del hombre de las ratas con esto que estamos mencionando. Entonces, esta perturbación sexual que precisamente no le permite desenvolverse en la parte erótica amorosa en la edad adulta. Por este retorno de lo reprimido, menciona Freud, que tiene que ver precisamente con que en algún momento el obsesivo a la madre la pone como una inmaculada, pues. O sea, como si fuera inalcanzable la madre, y en eso hace comparación con las demás mujeres, y ninguna mujer alcanza ese lugar. Entonces, sí es muy dado hacer ese tipo de comparaciones entre las posibles mujeres o las posibles parejas, no alcanzan el nivel que tiene la madre en cuanto a la relación que se dio como objeto libidinal frente al sujeto obsesivo. Y en el momento que podemos decir que si hay representaciones conscientes, que el sujeto obsesivo es consciente de ciertas conductas o representaciones obsesivas, aparecen como formaciones sustitutivas, dice Freud, y estas formaciones de compromiso, que en otros momentos se pueden nombrar como conductas adaptativas. Hablábamos ahorita de la puntualidad, puede ser el orden, puede ser la limpieza, que de alguna u otra forma estos rasgos obsesivos permiten precisamente estas conductas adaptativas y que son las que están en esta tópica de la percepción-conciencia, pues, ¿no? El obsesivo es consciente de eso, pero igual no sabe por qué. Lo inconsciente es toda esta psicodinámica que acabamos de mencionar. Dice Freud que hay dos formas de neurosis obsesiva. Una es a partir de la acción reproche y otra es a partir del efecto reproche. En la acción reproche están las angustias. Es la angustia social, la angustia religiosa y la angustia de tentación. El miedo a desear, la culpa por desear, esa angustia, ¿no? Y en los afectos se encuentran las representaciones obsesivas, que es algo actual, hablando de la vida adulta, que reemplaza el pasado. De lo sexual, reemplaza el pasado en lo sexual. Vuelvo al hombre de las ratas. ¿Qué pasa con esta doncella, esta amada? Para él es inalcanzable y es incapaz de ponerse frente a ella, porque ahí está representada la madre. Y es como pelear frente al padre el falo. Es por eso que hay esa representación obsesiva, y es por eso que circunda, es por eso que da vueltas. Aunque, bueno, la compulsión a la repetición en la demanda, pero después dirá Dor que el obsesivo no sabe hacer demanda. Vamos a ver al ratito por qué, pero de alguna u otra forma está ahí esta ideación, esta compulsión a la repetición, donde circunda el deseo, pero donde no es capaz de llegar a él porque angustia. Digo, a todos nos angustia el deseo, ¿no? Pero al obsesivo pareciera como que más, porque también en algún momento dice Freud, creo que es en Obsesiones y Fobias, que el obsesivo está más en contacto con la realidad que el histérico. El histérico aparece esta pantalla de la fantasía un poco, y en la fantasía está recreando el deseo, y puede que quede ahí una meta parcial. El obsesivo no tiene esta pantalla y por eso hace esta
esta ligazón con la realidad, más cerca, pero también hay una vuelta, hay una regresión, hay un esfuerzo de desalojo, digámoslo así, y por eso está más cerca de las angustias también el obsesivo, ¿no? Porque está muy en contacto con la realidad, pero una realidad que lo avasalla, que lo angustia. Para Freud hay una tercera forma de neurosis obsesiva también, que tiene que ver con las defensas del yo. Ya hablaba de esto en 1896 y habla de esta defensa secundaria, que son medidas protectoras. Y que, bueno, yo daba una clase precisamente sobre esta membrana protectora del yo, o estas barreras de contacto que habla en el proyecto, ¿no? Y pareciera que es esto. Estas medidas protectoras, estas membranas desde las que el yo se protege, mediante la compulsión de pensar, la manía de duda y el sobreexaminar, el sobrepensar, estas ideaciones. Eso para el sujeto obsesivo, estas son medidas protectoras a partir de estas defensas del yo. Y pueden ser expiatorias, dice Freud, que son estos fastidiosos ceremoniales, ya sea de conteo, de dar vueltas. Ayer mismo alguien decía que una persona tenía que picarle 5 veces al control del auto para sentir que estaba cerrada la puerta, y los contaba, ¿no? Tiene que ver con esta parte de esas medidas expiatorias, y habla también de medidas preventivas, que son las fobias y las supersticiones. Hablando de estas defensas del yo, la fobia como una defensa, tal cual en el caso Juanito está muy presente, ¿no? Esta fobia aparece, hay un desplazamiento del padre hacia el caballo, pero la fobia, de alguna otra forma, es como esta representación sustitutiva de la angustia de castración. Y puede ser preventiva. Dice Freud, medida preventiva, el yo como una defensa secundaria. Y bueno, dentro de la parte psicodinámica, dice Freud, la compulsión se transfiere de la representación o el afecto a la medida de defensa. Lo repito, la compulsión se transfiere de la representación o el afecto a la medida de defensa. O sea, la compulsión es una defensa del obsesivo. O sea, no nada más es por contar, no nada más es por hacer un ritual, sino que tal cual esta compulsión lo que está haciendo es como también alejar el afecto a la medida de defensa. No hacer ese contacto con lo afectivo. También es muy común, por ejemplo, en la intervención psicoanalítica, que el sujeto precisamente aísle la parte emotiva, sea muy racional, pero también eso racional como defensa y también como resistencia a la interpretación, al mismo análisis, para no acceder precisamente al tema del inconsciente, ¿no? Que ahí precisamente lo que debe estar es la parte deseante. Entonces dice que ya en los casos graves de obsesiones, hay fijación por fijación, o sea, lo otro es como una conducta no tan aleatoria, pero en lo otro ya, si no se logra, sí produce demasiada angustia e inestabilidad en el sujeto, o sea, las acciones ceremoniales, una manía de duda universal y tal cual una fobia, pero ya que paraliza, que inhabilita al sujeto en su quehacer, ¿no? Y hablando de la intervención, pues estas resistencias que tienen que ver, sí, con la escrupulosidad y la conciencia moral, que al hacer una interpretación en el análisis, el sujeto va a negar, o sea, va a resistir por no aceptar tal cual lo que le viene inconsciente, pero por una condición escrupulosa y de conciencia moral. Y por eso mucha negación, mucha resistencia, ¿no? Y bueno, con esto concluyó la parte de Freud, de este texto de 1896 sobre la teología de las neurosis, y me continúo con el texto de Joel Dor sobre la estructura obsesiva, o sea, las estructuras clínicas del psicoanálisis, el apartado de la estructura obsesiva, pero que nada se
se separan, no hay un separatismo en Dor de Freud, aunque le dé esta continuidad, también desde un sentido lacaniano, hablando de la simbolización del falo y lo que se mueve en la etapa edípica, centrándonos en la etapa edípica, para hablar de la formación de la estructura obsesiva. Okay, que para la escuela lacaniana, la teoría lacaniana, es donde se define, no es que ahí comience, sino que ahí se define la estructura. Pero también tomando en cuenta las etapas predípicas, la oral anal, y a lo que decía al principio, cómo también se va dando esta combinación, digámoslo así, de la parte de las inscripciones, de lo traumático, de los eventos, para que se vaya dando esta estructura. A partir de estas primeras dos etapas, pero donde termina de conformarse es en la etapa edípica. Y bueno, dice Dor que el obsesivo se habría sentido demasiado amado por su madre. Si hablamos de esta sobreinvestidura, de esta parte donde la madre es excesivamente cariñosa con el obsesivo, donde precisamente hay esta sensación del sujeto por sentirse el deseo, el objeto que colma el deseo de la madre, ¿no? Así se siente el sujeto que va en esta formación de estructura obsesiva, digámoslo así. Se siente privilegiado ante el deseo materno y dice, y entra en esta dialéctica Holdor que habla que el histérico quiere ser el objeto de deseo del otro. En este caso, el obsesivo quiere tener. ¿Qué quiere tener? El falo. El histérico quiere ser el falo para el otro. Pero también dice que el obsesivo se convierte en un nostálgico del ser. ¿En qué sentido? En que ya no soy lo que fui en esa etapa, ya no soy lo que fui en ese momento. El objeto de deseo de mi madre, la que me colmó de cariño, de amor, de apapachos, y que precisamente esto es lo que dice Holdor, que puede tapar una demanda del sujeto obsesivo. El que la madre al colmarlo tanto no le permite demandar. Claro que en la madre no está una cuestión perversa, patológica, ni una condición tampoco muy fálica, sino simplemente que es una madre que se desborda en amor hacia su hijo. Pero de alguna u otra forma también sabemos que esta parte en exceso también termina por dejar esta huella, ¿no? Entonces dice Holdor que también la madre encuentra hay la fantasía en el sujeto obsesivo, en esta parte edípica, en donde cree que la madre encuentra en él lo que el padre no le puede dar a la madre. Entonces, por eso todavía hay esta sublevación, ¿no? Y por eso hay esta dialéctica y esta alternancia del ser al tener. Porque ahora yo tengo lo que tú necesitas y mi papá no lo tiene y te lo tengo que dar yo, ¿no? Entonces se pone como un suplente del padre en cuanto al deseo materno. Y a partir de que, pero pasa algo también, que al ver el sujeto obsesivo en esta etapa que la madre sigue deseando y que la madre no se colma, entra en una insatisfacción, porque ve que la madre sigue deseando, la madre sigue demandando. Entonces hay esta insatisfacción del sujeto obsesivo, ¿no? Hay un investigador especial, es un niño privilegiado, un niño preferido, aunque resalta esto, ¿no? En esta, digo, el sujeto obsesivo en esta parte de la crianza resalta en eso. Es un niño preferido, un niño privilegiado, pero que de alguna u otra forma sí llega a subyugarse a la ley del padre. Dice Lacan, el neurótico no es sin ley. Entonces, el obsesivo como neurótico sí reconoce la ley del padre, pero también entra en esta alternancia, en esta ambivalencia de yo soy el falo, pero también reconozco que estoy castrado porque tú eres la ley. Y entra en esta
en esta dinámica, ¿no? Y como buen neurótico, no es sin ley. Hay un reconocimiento ante la ley del padre y un reconocimiento ante la castración. Entonces este pasaje del ser al tener es vivido en la dimensión de la insatisfacción, porque también no puedo ser el objeto de deseo porque no tengo el falo. O sea, no puedo ser porque no tengo. Entonces, hoy vista esta vuelta en la insatisfacción, esta compulsión en la insatisfacción. Perdón. Dice Dor que también el sujeto obsesivo es cautivo de la satisfacción en relación a la suplencia. ¿En qué momento suplente del padre? Pero también en donde no está muy convencido de ser ese objeto de deseo total para la madre. O sea, está totalmente convencido que no colma ese deseo de la madre. Pero ahí está esta parte donde también genera este displacer, el no poder satisfacer a la madre mediante la suplencia al padre. No llena esos zapatos, digámoslo así, ¿no? Hay una parte que lo reconoce, pero ahí es donde también está esta compulsión a la insatisfacción y el estar dándole vueltas. Y el culparse a sí mismo y estar en un estado masoquista, de autocastigo. Entonces, por esta parte que mencionábamos, que la madre colma al sujeto, no da tiempo de una demanda. Lo colma tanto, digamos, lo sobreinviste, tanto, que no le da tiempo precisamente para que demande. Y dice, el deseo obsesivo implica la marca imperiosa de la necesidad. ¿Qué necesita el obsesivo, no? Digo, si no hay demanda, si hay necesidad. Aunque sí hay demanda, creo yo, pero no le da espacio. ¿Y qué pasa? Y eso lo vemos en la clínica también, con los pacientes con este tipo de estructura. En un principio, en estas entrevistas preliminares, les cuesta mucho hacer esa demanda de análisis, les cuesta mucho trabajo. Y aquí está claro por qué, ¿no? Pero, pues, si podemos verlo así, ahí esta parte manifiesta de por qué le cuesta trabajo de alguna u otra manera hacer una demanda, y que algo que comentábamos, doctor, antes de empezar la disertación, que decíamos, sabemos cuál es el paciente que llega para quedarse y cuál es el que se engancha. Aunque el obsesivo en esta ambivalencia, por sus características, necesitamos darle ese tiempo precisamente para que se enganche, precisamente para que, primero que ejerza una demanda, que se enganche, y que de alguna u otra manera también se abandone hacia sí mismo, no solo a la asociación libre, pero sí a comprender todo lo que deviene inconsciente. Y claro que en una primera parte va a haber todas estas defensas de racionalización y de negación por todo lo que mencionábamos de lo que tiene que ver con lo moral, ¿no? Donde no va a aceptar esta cuestión primitiva de su inconsciente, arcaica. Entonces, dice, padece de menoscabo en la expresión de la demanda, y esto se liga al masoquismo, y el masoquismo a la imposibilidad de la demanda, a aceptar todo, no todo, sabemos pues que los pacientes no van a aceptar todo lo que viene del analista, pero sí va a estar en esta parte de no aceptar todo, de padecer todo, porque todos los demás son los que tienen la culpa menos él, frente al analista. Aunque sabemos que de alguna u otra forma está en esta dinámica de autoculparse, de autocastigarse, y buscando ocupar el lugar de objeto de placer del otro. O sea, tú vas a llegar al placer por mí, mediante mí. Esa es algo muy característico, ¿no? Entonces, es por eso que dice Dor, en la parte inconsciente busca ser sadizado por el otro. En una regresión al infantil, representada en formaciones reactivas, hablando de esta adulta. O sea, no te amo porque no te puedo odiar, ¿no? Otra de las características del obsesivo
es que el obsesivo no puede perder. Perder es no tener. Entonces el obsesivo nunca pierde. Se constituye como un todo para el otro y asimismo controla y domina todo. Hablando de esta dialéctica del tener. Dice Edor, busca superar la castración al intentar conquistar y mantener el estatuto fálico, lo que mencionaba hace un momento. O sea, busca proponerse como yo tengo el falo, pero cuando aparece la ley del nombre del Padre hay este reconocimiento. Y hay este abandono y hay este autorreproche por no tenerlo. Pero busca asumirse ahí. Y para superar la castración, que bueno, creo que esta característica no solamente, el superar la castración no solamente es del obsesivo, digo, también es una cuestión muy neurótica, ¿no? No solamente en la estructura obsesiva, también en la histérica. Pero desde este sentido de la dialéctica del tener y el ser, el histérico buscando ser el falo y el obsesivo buscando tener. Pero los dos en algún momento reconociéndose castrados. Que ahí es donde entra esta parte de la neurosis, ¿no? Lo que genera neurosis. Esta lucha entre el yo y la realidad. Y el ello también ahí presente. Dice, hablando del histérico, dice, el histérico se busca un amo para destruirlo. El histérico busca un amo para destruirlo. Y el obsesivo para mantenerlo como tal. Porque busca esta parte de seguir siendo sadizada. O sea, este masoquismo hacia adentro. O sea, este sadismo hacia adentro, este masoquismo que se produce a sí mismo, valga la redundancia, pero vía buscándose un amo para que precisamente ejecute esta labor. Y esta ambivalencia muy característica de los obsesivos, entre que sí lo hago, no lo hago, voy, no voy. También está esta ambivalencia de mantener o destruir la ley del Padre. Y dice Hoeldorf que esto se relaciona mucho a un carácter anal de perseverancia y obstinación. Dice que son conductas, son rasgos conductuales que vienen de esta etapa de carácter anal, el ser muy perseverante, que lo mencionaba yo, son de alguna u otra forma conductas adaptativas, ser perseverante y ser muy terco en lograr lo que se propone, ¿no? Aquí el tema es qué tanto eso genera lo que mencionaba hace un momento, una inadaptación del sujeto. Aunque, claro, son conductas adaptativas, pero de repente al no conseguirlas y en esta parte de terquedad, de obstinación y de no perder, también es intolerante a la frustración muy rápido. En la parte amorosa, en el último capítulo de este apartado de Hoeldorf, donde habla del amor del obsesivo, menciona que la conquista del obsesivo pierde valor, o sea, su objeto de deseo pierde valor, cuando ve que el objeto de amor ya está rendido a sus pies. Entonces, en ese momento deja de tener como esa libidinización, de decir, pues ya estás ahí, entonces ahora voy a buscar otro que me cueste otra vez la conquista, ¿no? Entonces, y precisamente ese objeto del cual no está rendido a sus pies, lo inviste, pero para controlar, ¿no? Cuando un objeto ya es del obsesivo, lo controló, que ya lo tiene rendido a sus pies, deja de perder sentido, entonces busca otro precisamente para lograr esta parte de control, ¿no? En la clínica no se abandona la asociación libre y separa los afectos y racionaliza. Tres renglones que escribe ahí Dor. Entonces, dice, toma un concepto de Freud, Dor, hablando del mecanismo de la anulación retroactiva, que es la oposición arcaica del objeto investido. Y esta parte también ambivalencia, amor-odio, anulación retroactiva, amor-odio. O sea, sí te amo, mamá, porque me das todo, pero también te odio porque no puedo tener todo de ti.
Entonces, está la fantasía de que no ha perdido. Por eso sigue manteniendo viva esa fantasía de que todavía está ahí, la puede tener. Y hay algo también muy característico, busca escaparse de su deseo en cuanto le sea posible, porque el deseo, como mencionamos, a todos, no a todos les gusta, pero en esta parte también donde se liga en lo moral, en lo juicioso, en lo punitivo, también hablando, ¿por qué no de un superior ahí muy, muy castigador? Precisamente que le prohíbe desear, ¿no? Que le prohíbe sentir placer. En el amor, el obsesivo es todo y nada. No pierde, entonces al no perder, cree que no le falta nada, porque también está evitando la angustia de castración, por eso cree tener y cree que no le falta. Pero también es capaz de dar todo, ya cree que no le falta nada, pero también es capaz de dar todo cuando ve que la pareja amorosa sigue deseando y sigue demandando. Entonces lo que quiere hacer es colmarlo o colmarla. Entonces por eso mismo se sacrifica y da todo. En esta parte donde dice Dor que lo que busca el obsesivo es matar el deseo del otro. No al otro como tal, no es objeto de deseo. Lo que busca matar es el deseo del otro, precisamente para que no tenga demanda, para que no desee. Pero también entramos en otra ambivalencia en donde al llegar a ese punto pierde valor el objeto, ¿no? Entonces dice, el deseo debe estar muerto. El otro no debe demandar nada. El otro debe agradecer que el obsesivo hizo y dio todo por el objeto de amor. En sentido que lo que la satisfacción que puede percibir el objeto de amor tiene que ser retribuida y agradecida al obsesivo, porque el obsesivo busca eso, que todo lo que sienta de placer y de satisfacción, su objeto de amor, sea por medio de él. Entonces, por eso busca esa retribución, ese agradecimiento. Entonces, siempre busca esa parte donde siempre le agradezcan, siempre gracias, 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 y es por ti, ¿no? Hay una estrategia que dice que es transformar el objeto vivo en objeto muerto, por esto que acabamos de mencionar. No es tanto matar al otro, pero sí matar el objeto. De alguna u otra manera, mantener esta parte del sujeto otro, pues mantenerlo opacado, apagado, no deseante. Ajá. Entonces, ya en la parte social, pues no te pongas esto, utiliza esta ropa, compórtate de tal forma en donde dice Dor que se acerca mucho a la mojigatería, ya sea en cualquiera de los dos, o sea, es independientemente de hombre o mujer, pero se busca eso. ¿Para qué? Para no provocar el deseo de otros. Entonces, la mojigatería, no el escote, no ropa llamativa. Entonces, es donde precisamente ahí en lo social busca opacar al otro, busca apagar el deseo del otro. Entonces, puede haber una parte de reconocimiento de no ser agraciado o agraciada, pero por lo mismo, dice Dor, se va a buscar una pareja intelectualmente donde él o ella se sienta superior, donde también puede opacar de esa forma, desde lo intelectual. No solamente cuando sabe que en lo físico no puede, no da, busca de alguna u otra forma parejas intelectuales de una menor capacidad. Entonces, dice, no acepta que el otro goce sin él. Si el otro goza, el obsesivo debe estar de por medio. O sea, todo lo que siente el otro, todo lo que percibe el otro de placer y felicidad es porque el obsesivo lo dio, lo provocó, lo produjo. No puede haber alguien más.
Y al no colmar el deseo del otro, el obsesivo se descalifica y entra en esta parte autodestructiva y masoquista. Pues bueno, hasta aquí mi disertación sobre lo que es la estructura obsesiva. Muchas gracias. No, pues al contrario, qué claridad, qué exposición. Y ahora sí le pedimos a nuestro público en foro abierto que utilice alguna señal, la manita, algún signo de los que pueden utilizar en la computadora, y le damos la palabra para si hay comentarios o dudas, preguntas. Nos dice su nombre, de qué lugar es, y nos hace la pregunta, bueno, le hace la pregunta a nuestro expositor. Adelante. Buenas noches, buenas noches, soy Patti, de aquí de Guadalajara, Jalisco, y quiero preguntar, cuando hablaba al principio sobre la parte de Freud, cuando la persona se siente el objeto de deseo, en el caso de la madre, ¿podría tratarse también como de el complejo de Edipo? Sí, sí, porque de alguna u otra forma, digo, Freud habla, lo que hablé de Freud tiene que ver más con una primera crianza, una primera instancia, hablando de las dos primeras etapas, ¿no? Lo que es lo oral y lo anal, y esta relación afectiva que se da en ese momento. Y todo lo que describí de Dor, precisamente tiene que ver con esa etapa edípica. Pero Freud también lo menciona, porque si nos vamos al hombre de las ratas, precisamente ahí está muy presente el complejo edípico en cuanto en cuanto al padre, como ley, muy presente, aún ya muerto, pero el cual está ahí muy presente como ley frente al hombre de las ratas, y por ejemplo en Juanito también, que en este caso que de estos mecanismos obsesivos, pues la fobia se convierte, es un desplazamiento de la angustia de castración, que por eso aparece como defensa a la fobia, representado el padre ahí, en el caballo. O sea, el Juanito, para no sentir la angustia directa del acecho por el padre, lo desplaza hacia el caballo. Y aparece la fobia como defensiva ante eso. Llega a decir Freud, Juanito vive doble angustia. La angustia de deseo de matar al padre y la angustia de castración. O sea, hay una doble angustia en Juanito y es un caso muy interesante porque también tiene que ver con toda esta psicodinámica que estamos hablando y que ahí está muy presente el complejo edípico. Ok, muchísimas gracias. Y otra preguntita. Sí, perdón. Por ejemplo, usted habla sobre los pacientes que tiene, bueno, que son obsesivos, ¿en qué momento uno se da cuenta que, bueno, no sé, que es obsesivo y que necesita ayuda? Bueno, las entrevistas preliminares precisamente son para darte cuenta cuáles son los rasgos de personalidad, los rasgos de estructura que manifiesta un sujeto. O sea, no vamos nosotros desde las primeras entrevistas a decir, tiene tal estructura. Porque igual, cuando hablamos de psicodinámica, también durante el proceso, hay estas manifestaciones de rasgos, no hay una estructura pura. O sea, ahorita hablamos de lo obsesivo y de rasgos obsesivos, pero realmente nosotros podemos tener una estructura obsesiva, pero con rasgos histéricos, que se pueden manifestar en todas partes. Y que pueden ser también muy manifiestas en una sesión analítica. Pero lo que te va a dar precisamente es, basándote en esto que acabo de mencionar de la dialéctica del tener y del ser. Digo, también uno va creando su propio método y modelo, digamos, de exploración, ¿no? Y de repente también te das cuenta que sí hay mucha manifestación del sujeto obsesivo, hombre o mujer, porque también hay pacientes mujeres o hay mujeres con esta estructura. Aunque Freud diga que acecha más a los hombres y la histeria como más a las mujeres, también no es una regla general. O sea, no hay un determinante psíquico, vuelvo a repetir. Entonces, esta dialéctica, el tener, del ser, del no perder,
sea, son todos estos rasgos los que te van diciendo más o menos hacia dónde se va dirigiendo la estructura del sujeto, ¿no? Y sobre ayuda, pues en sí, pues no es algo que hagamos los analistas, ¿verdad? Ayudar, sino más bien lo que buscamos es analizar al sujeto y que tal cual el sujeto se analice. Y en qué sentido también, hablando de esta estructura obsesiva, es un poquito, creo yo, más tardado por todas las resistencias que se presentan al principio, que son más en el obsesivo, por toda esta parte de no aceptar lo inconsciente por una condición moral, que por eso se genera un poquito más largo el trabajo con los obsesivos. Más que nada por eso. Y son los que de alguna u otra forma también, si el trabajo es liberar resistencia, son los que de alguna u otra forma también lo ponen a uno a trabajar más. Ok, muchas gracias. Sería todo. Gracias, Pati. Alan. A ver, Alan, tu pregunta. ¿Qué tal, Rafa? Hola, Hugo. No, pues ya por qué digo mi nombre, ¿eh? Ya me presentaron. Para los demás. Bueno, pues mi nombre es Alan, soy estudiante de ahí, después psicoanalítico. Y hay algo que abordaste acá al final de la respuesta que hiciste para Patti, que a mí me llama mucho la atención y creo que a veces en los textos de Freud como que Freud lo hace, pero no lo dice, ¿no? Que no es muy claro como en la técnica, por ejemplo. Me parece que son pacientes muy difíciles en la dimensión técnica del psicoanálisis, al menos por como... Ay, perdón. Se me pasó la salivita para el otro lado. Al menos por como Freud plantea el tratamiento psicoanalítico muy desde la interpretación, ¿no? Como pues estos rasgos de la negación y el aislamiento, esta no aceptación del inconsciente hace que sea muy difícil que acepten una interpretación del analista, ¿no? Y a eso va dirigido mi pregunta, ¿cómo piensan o cómo creen que interviene un psicoanalista ante la neurosis obsesiva, ¿no? ¿O qué podríamos decir sobre eso? Que, fíjate, Alan, me hacías esa misma pregunta cuando estaba abordando el texto para preparar la disertación. Y dije, a lo mejor alguien me va a hacer la pregunta, mira, ya salió el suertudo. Digamos que, así como en otras terapéuticas sabemos que hay la técnica fulana para el trabajo con pacientes obsesivos compulsivos, la técnica fulana para el trabajo con pacientes con trastornos de personalidad paranoide. Acá sabemos que la técnica es la interpretación y cómo se genera la transferencia también, que es muy importante cómo se da la transferencia en esta alianza analítica, y también pues en el trabajo de liberar resistencias para que el sujeto sea capaz de acceder más pronto a esos materiales inconscientes. Claro, a partir de la interpretación, no hay de otra, Alan, aunque también sabemos que es caso por caso, pero por lo mismo tenemos que tener muy presentes cómo se da esta dinámica transferencial, en qué lugar está poniendo el sujeto, histérico, obsesivo, en este caso obsesivo, pero sí las herramientas que tenemos, pues es la escucha, la transferencia y la interpretación. Y la teoría, pues, como base, ¿no? Y yo quería hacer la pregunta tomando en cuenta lo de Patti y lo de Alan. Y yo diría que Freud te ayude, que Freud aparezca. Es la bruja metapsicología. Que aparezca la bruja metapsicológica y te ayude. Mi pregunta reúne los comentarios de ambos participantes. ¿Por qué llega el obsesivo al psicoanálisis? ¿Y cuál es el comportamiento del obsesivo en el tratamiento analítico? Como todo paciente, todos llegan porque quieren saber, ¿no? Pero vuelvo a esta dialéctica. El obsesivo quiere saber para tener un saber que precisamente le dé esa posición fálica frente a los demás. Aunque también durante el proceso se va a dar cuenta que ni va a tener, pero ni va a estar en esa posición. Porque lo que también parte del trabajo psicoanalítico es presentar esa falta.
esa ausencia, esa castración. Pero sí, igual, se da mucho yo digo ping-pong porque no pierde. El obsesivo igual en las primeras sesiones no pierde. Siempre es el no, siempre es no, creo que va por ahí. Y ya después cuando se abandona el proceso, también el insight, el acting, la elaboración, es muy a cuentagotas. Pero o sea, hay avance, se ve, porque precisamente, ¿cómo sabemos nosotros que hay avance en el proceso analítico cuando el sujeto ya no repite? Cuando se encuentra entre la misma situación y cambia la forma de afrontar la situación. Cuando ya no repite lo mismo, ahí vemos que hay avances. Pero sí, como todo buen neurótico quiere saber, pero quiere saber para tener. Muy bien. Alan, ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? levantó la mano Israel. Israel, por favor. Te escuchamos. Buenas noches, profesor. Yo soy Israel, alumno suyo hace poquito en la escuela y en la maestría de Humanitas. Espero esté bien, qué gusto escucharlo de nuevo. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál sería la diferencia entre rasgos y estructura? ¿Cómo identificar tal vez que una parte es rasgos y cómo identificar la parte de que es estructura como tal? Y la segunda, hablaba acerca de Freud en relación de que se genera más la obsesión con hombres que con mujeres. ¿Qué pasa en una primera infancia para que ocurra más tal vez esa parte de que la obsesión es más con hombres y la histeria más con las mujeres? ¿Qué ocurre? El por qué, vaya, de esa situación. Gracias. Ok. La primera pregunta, rasgos y estructura. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? A partir de hacer el análisis y la exploración de las etapas pregenitales, lo oral, lo anal o fálico. O sea, cómo fue formándose la estructura del sujeto ahí. Claro que vuelvo a repetir, hay sujetos histéricos con rasgos obsesivos y sujetos obsesivos con rasgos histéricos. Pero, ¿qué es lo que precisamente Israel le va a dar la definición de estructura? El desarrollo libidinal, lo que tiene que ver cómo el sujeto atravesó esas etapas psicosexuales, las inscripciones que hay y esta posición simbólica ante la dialéctica del ser o tener y la posición fálica. O sea, es lo que de alguna u otra manera buscamos explorar para poder determinar una estructura. Y los rasgos, pues ahí van a estar presentes siempre manifiestos también, ¿no? La otra pregunta era ¿por qué no? Dice Freud, pareciera que aqueja más a los hombres, pareciera, pero no es así, tal cual, no hay un determinante psíquico. ¿Por qué? Si podríamos decir, si se me ocurriera una respuesta para esa pregunta, Israel, es por la sobreinvestidura de la madre y por el colmar de amor y de cariño al hijo varón. Vemos que esta dinámica de repente no se da entre madre e hija y siempre madre e hijo. Entonces pareciera que esto es un punto como para decir por qué la estructura obsesiva puede desarrollarse más en un varón, a partir de este vínculo materno y de esta sobreestimulación y de todo tal cual colmado, un niño colmado, ¿no? Un varoncito colmado por el deseo materno. Gracias. Sí. ¿Tenemos a alguien más por ahí? Está Sí, David. buenas noches. David, por favor. Mi nombre es David. Muchas gracias. Primeramente, felicitar a Espacio Analítico, Espacio Psicoanalítico y al ponente Rafael. Mi pregunta va enfocada en el sentido de que si la mujer es la obsesiva, ¿también considera al padre como inmaculado? ¿También en ese sentido genera esta sobreinvestidura hacia el padre? Puede ser que sea en ese sentido, o si también es hacia la madre. Uh-huh. Tal cual, volvemos al punto, David, que no es que sea un determinante, como el varoncito inmaculó a la madre, la mujer va a inmacular al padre. No es un determinante,
Pero volvemos al punto en el que, y es muy curioso, ¿no? Que cuando uno da clases y da este tipo de explicaciones sobre las relaciones de vínculo entre el niño y su otro auxiliar, casi siempre es con la madre. Precisamente de dónde venimos, porque la primera crianza la ejecuta principalmente la madre y porque de alguna u otra forma es la que se encarga mayormente de esa crianza, ¿no? Pero no necesariamente es que sea esta cuestión invertida, pero en sí también la niña obsesiva, si hablamos de eso, porque Dor, cuando habla de sujeto, no especifica sexo, hombre o mujer. Al hablar de sujeto, tal cual, el sujeto obsesivo, hombre o mujer, es un sujeto que fue investido por su madre y colmado de cariño. Muy bien, muchas gracias. Gracias, David. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguna duda, comentario? A ver, ahí tenemos. Daniel Murillo. Daniel, por favor, tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. También fui alumno hace poco de usted ahí en Humanitas. La pregunta es, aquí entonces se podría decir que la fantasía del obsesivo es volver a tener volver a sentirse colmado o volver a tener esa posición. como una posición nuevamente. Sí, ahí está. O ser él el que colma. ¿Perdón? No se escuchó lo último. Que si es tener, o sea, ser nuevamente investido o sobreinvestido, o ser él el que pueda investir y tener a alguien a quien colmar. Ajá, las dos, Daniel, las dos. Okay. ¿En qué sentido? En el que cuando actúa en la parte de dar, que lo mencionaba aquí tengo el acordeón, de que el sujeto obsesivo da todo y nada en el amor. O sea, todo en este sentido de sacrificio, de colmar al otro, pero también en un sentido de regresión, ¿no? Y también no da nada precisamente para que no le falte nada. O sea, pero es muy característico del obsesivo, la ambivalencia, si ven esa parte, ¿no? Pero sí, también en ese sentido de regresión quiere estar en esa posición donde fue el objeto colmado de amor por parte de la madre. Claro que se encuentra ahí también en esta, y que al no serlo, viene el autocastigo, viene el autorreproche, porque no lo es. Y también porque no puede colmar al otro, porque el otro siempre va a estar en falta también y no lo va a colmar nunca. Entonces, así de todo, el otro no va a estar colmado. Pero tiene que ver, tiene que ver con las dos posiciones que tú manejas, Daniel. Ahí está. Esta pregunta, Daniel, me llevó a la frase Majesty the Baby. ¿Qué tiene que ver esto con el obsesivo? Pues que al ser colmado, al ser tan deseado, al ser tan sobreinvestido, fantasear con ser su majestad para la madre. O sea que puede colmarla ¿sí? Igual, sí, así como recibe, puedo dar. El tema es cuando hace ese contacto con la realidad. Y el fracaso, viene el autorreproche. ¿Sí, Daniel? Sí, muchas gracias, profe. Sí, gracias. Sí, Alan, por favor, te escuchamos. Yo me quedé fijado en la pregunta del profe Hugo, ¿no? ¿En qué motivo llega el obsesivo a terapia? A mí se me hace que además es una pregunta como para otro seminario, ¿no? Como muy fuerte también. Pensaba como en estos rituales que tiene el neurótico obsesivo, ¿no? Estas compulsiones que además a veces
en su desear implican que pueda aparecer también un deseo suyo, ¿no? Que puedan ser acreedores de desear algo, ¿no? Como que el deseo no es gratuito para ellos, así Sí. como se puede pensar en otras estructuras, ¿no? Ajá. Pensaba eso con respecto al motivo de terapia, ¿no? Aquí Rafa responde algo que a mí también se me hace muy interesante, que es el querer saber, pero para controlar mejor, ¿no? Yo también lo pensaba como en el esto de que se le acredite algo de su deseo también, ¿no? Pensaba como en el caso del hombre de las ratas, esto de que a quién le va a regresar esos 20, 10 peñiques, ¿no? El punto es de todo lo que tengo que hacer para ir a análisis y, señor doctor Freud, usted quiero que me haga una carta para que yo le pueda pagar específicamente esto a quien yo le quiero pagar, ¿no? Entonces, con respecto a cómo llega a terapia, me parece a mí que son pacientes a veces como muy demandantes, ¿no? Pero su demanda igual no es como muy evidente tampoco, ¿no? Sino que hacen una serie de cosas transferenciales para poder ser acreedores también de esa demanda, ¿no? Se me hace como algo bien curioso y si pudiéramos ahondar como poquito por ahí. Yo creo que más que demanda, Alan, es imposición. Yo creo que más que demanda es imposición. Estoy de acuerdo. Y ahí está, o sea, lo que se sostiene a nivel transferencial. Y ya sabemos que ese es un fenómeno que se da de forma individual en cada paciente, ¿no? Porque precisamente en la transferencia hay una repetición. Sí, Rafa dijo algo muy claro que yo quiero retomar. El obsesivo mata el deseo. Si aparece el deseo, entonces al obsesivo aparece la falta y se derrumba la estructura de omnipotencia que le hizo creer la madre. Exacto. Sí. Entonces, igual, hasta busca matar su propio deseo. Claro. Yo hablaba que Freud aparezca en el apoyo para un tratamiento de un obsesivo, pero también que Freud nos libre de un obsesivo. Hay una pregunta ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo realmente yo más bien estudié un poco de filosofía, no soy psicóloga, entonces yo quisiera más bien comprender un poco si es problemático esto de matar el deseo, empezando por la idea de que el deseo puede ser problemático per se, ¿no? Es decir, el que desea siempre va a estar insatisfecho, ¿no? Siempre voy a desear cada vez más. Voy a estar deseando no lo que tengo, sino lo de alguien más. Entonces, un poco tratar como de comprender si el matar el deseo de manera pues metafórica puede ser realmente un problema o realmente no lo es tanto, o cómo lo verían ustedes. Realmente no se logra, porque dentro de lo que tenemos como base teórica, sabemos que todos somos sujetos deseantes, todos deseamos, entonces, que por eso todos somos sujetos en falta, y realmente eso no va a suceder, que matemos el deseo de otro, y eso no lo va a lograr el obsesivo. Busca, lo intenta, mas no lo logra. Y también precisamente al querer dar todo y no colmar, porque la persona, la pareja, el otro está en falta, nunca va a llenarse, nunca va a ser colmado. Entonces, el deseo nunca va a estar muerto, nunca se puede, se busca opacarlo, se busca matarlo de forma metafórica, claro, pero es algo que no se va a lograr. Sí, me parece que el deseo de no desear sería la muerte. Ajá. Porque lo dijiste muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. El deseo es la vida.
La complicación La complicación, lo que decía ella, ¿cuál sería la complicación? La muerte. Muchas gracias. No, a ti. ¿alguien más? ¿Hay alguna duda, comentario? Bien, a ver, Sí, Alan. oye, Alan, te vamos a dar una sesión especial. Ah, Adelante, Alan, muy bien, no, todas las preguntas bienvenidas, adelante. excelente, una sesión especial. Sí, es que me quedó rondando esta pregunta que hace la compañera, y además desde la filosofía, ¿no? Que no entendemos el deseo así muy diferente, pero creo que las formas en las que tenemos de explicarlo sí, de pronto se entienden cosas bien raras ahí, ¿no? Y yo me preguntaba esto porque me parece que en este circuito del neurótico obsesivo, en cómo lidia con el deseo, ¿no? Si lo quiere colmar, pero si lo colma ya no lo quiere, de la ambivalencia, y que todo eso, en todo eso, bueno, es un complejo medio, com- es un concepto complejo lo que quiero abordar acá, y creo que tampoco estamos hablando tanto de eso, pero no deja de no estar inmiscuido, pero que ahí circula su goce, ¿no? Se está gozando de todo un circuito que le permite colmar y que le permite tratar de colmar ese deseo, y que precisamente es goce porque nunca se logra, ¿no? Y mi pregunta acá es entonces, en esta problematización del deseo, que parte de la pregunta de la compañera, también, ¿qué pasa en el análisis, no? ¿Cómo goza diferente un neurótico obsesivo? ¿Qué podemos ir viendo en el cambio de ese goce? La no repetición, Alan. Cuando deja de repetir. Pero goza diferente, podríamos decir. Sí, claro, porque tampoco vamos a dejar de gozar. Eso no va a pasar nunca. Porque, como tú dices, es algo que se ha inmiscuido el deseo, el goce. Entonces, ¿en qué momento también en cualquier estructura vemos que se dejó o ese goce se desplazó, digamos, a otro lugar? Es a partir donde ya no se repite. Porque precisamente esta compulsión a la repetición tiene que ver con el goce. Es, digamos, cuando se mueve de lugar. Cuando ya se quita de ahí para ya no ser sadizado, por ejemplo. Órale, entonces tiene que ver con salir del sadismo, ¿no? Eso es lo... Es una de muchas posibilidades, pues. Yo pensaba un poco en el obsesivo, en la tejedora, ¿no? Que en el día hace y en la noche deshace. Sí. ¿Sí? Un paso Sí. da para adelante y en Y la noche otro para atrás. Entonces, ese es lo pesado, lo difícil y el avance en el tratamiento analítico. Y que como lo vemos durante la explicación de Freud y de Dor, ahí se sostiene en la ambivalencia. O sea, tal cual, hacer y deshacer. Y ese juego que ya quedó muy claro, deseo-goce, goce-deseo, entreverados, y la urdimbre se da permanentemente. Así es. Bueno, no se encuentra nuestro compañero Pepe, que también es el equipo coordinador. Yo solamente quiero terminar antes de agradecerles a ustedes sus preguntas tan atinadas, tan interesantes, y al maestro Rafa Cano. El próximo conversatorio lo vamos a tener el jueves 21 de marzo a las 7. Angustia, ansiedad y pánicos modernos. Esto va a ser abordado por el maestro Juan Ramón González. Les extendemos la invitación para que nos acompañen, y siempre reitero que si ustedes desean una constancia, hagan su registro previamente,
de manera que esos datos que se les solicitan nos permiten registrarlos en una constancia para que ustedes, como currículum, como recuerdo, pero también como un acto académico de investigación, de actualización en psicoanálisis, puede ser convertido a este conversatorio. Maestro Rafael Cano, muchísimas gracias. Muy interesante, se proyectó un tema muy actual, permanente, en la cotidianidad y en el quehacer psicoanalítico. Las preguntas nos dieron muestra de ello y de nueva cuenta agradecerle y también pedirle que esté constantemente apoyándonos por sus conocimientos y su experiencia. No, pues también nomás me queda también, no nada más que agradecer la invitación, el que sea uno tomado en cuenta para estas disertaciones, y pues algo que yo digo que tenemos los que nos dedicamos al campo psicoanalítico como tarea también es expandir precisamente el conocimiento que no es intrínseco, sino también expanderlo, y esta es una buena ventana precisamente para eso, y yo encantado de aportar desde lo que es mi trinchera hacia lo exterior también. Qué bien, estamos totalmente de acuerdo. El psicoanálisis debe salir de la clínica, debe salir del libro, y este es un acto de divulgación, de difusión del psicoanálisis. Gracias por su interés, por su presencia, y muy buenas noches. Si abren su cámara, simplemente les decimos gracias y hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues qué bien. Sí, estuvo interesante. Sí, sí. Claro, claro.